el planteo que tenemos es un planteo trabajar desde un enfoque de género donde hacemos eje en las diversidades de las mujeres. En estas situaciones entendemos que hay mujeres que estamos en situación privilegiadas, aunque no, que nos ha afectado todos estos impactos, pero también hacer foco en las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad y mayor situación de pobreza, pero también en estas desigualdades de género en general, incorporando a las poblaciones LGTBI, las mujeres trans, los hombres trans, que también están viviendo una situación particular. Entonces, sin más, damos paso a la primera. Va a ser un elemento dialógico. Voy a presentar un slide yo y un slide Diana, entonces así vamos a estar charlando. Entonces, como primer marco es, la CEPAL plantea que el COVID llega en un contexto adverso de dinamismo creciente de la economía mundial hasta el 2019. No solamente que el COVID estaba entrando en un contexto donde tenía un impacto económico realmente feroz y social realmente feroz, sino que ya veníamos en una situación adversa, de una crisis, una puesta de crisis en los marcos de la globalización, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, varios elementos que hacen que esta situación de COVID se profundice. Unas aclaraciones en materia del contexto del COVID. Muchos hablan de crisis sanitarias, desde el PNUD estamos trabajando de que no es solamente una crisis sanitaria del sistema de Naciones Unidas, sino es una crisis sanitaria, sino es una crisis humanitaria, económica y sobre todo es una crisis de cuidados. El COVID se asienta en una crisis profunda en el marco de la crisis del cuidado. Esta es una crisis que ha reformulado y sigue reformulando la relación entre el rol del Estado y el mercado. Cada vez más escuchamos agencias multilaterales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, que no es un momento de ajustes, es un momento de generación de políticas anticíclicas y que por lo tanto el rol de los Estados se está fortaleciendo con sus contradicciones, pero sí se necesita trabajar. En tercer lugar, se ha observado en todos que estas crisis han profundizado las desigualdades estructurales, no solamente las desigualdades de clases sociales, obviamente las políticas de aislamiento físico tienen consecuencias en las desigualdades de clases sociales, no es lo mismo tener la capacidad de poder tener un aislamiento físico en un hogar que en otro tipo de hogar. Pero también ha profundizado las desigualdades de género, raciales sobre todo también, y etarias. Y ha colocado en el centro un elemento central de la economía feminista que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida y los cuidados como un elemento indefectiblemente articulador en las relaciones económicas. Bien, paso la palabra a Diana. Gracias, Guille. Como bien lo dice Guille, podemos decir que hay una disrupción de todas las dinámicas económicas en el mundo en distintos niveles. A nivel macroeconómico los países lo están sufriendo y por eso se han revisado a la baja todas las tasas previstas de crecimiento que había para este año. Asimismo, como lo decía, a varios niveles, a nivel macroeconómico, a nivel micro también, las empresas, los hogares están sintiendo, digamos, esa estrechez ya que hay de la posibilidad de salir a realizar sus actividades económicas, de la pérdida de clientes, de la disminución en ventas, de las dificultades de la cadena de abastecimiento global y dentro de los países, por lo que no podemos perder de vista, particularmente para América Latina, que la previsión de crecimiento está, por supuesto, mucho más baja que lo que estaba originalmente planeado. Ya la CEPAL estima que hay un crecimiento negativo del 1.8%, pero también la interrelación que tienen nuestros países, muchos de ellos en calidad de países exportadores, muchos de materias primarias que se están viendo afectados por la caída del petróleo y en particular también por las relaciones comerciales con socios claves como la China, Europa o los Estados Unidos. Así es que esto es una crisis en cadena que ha afectado, como lo digo, en todos los niveles y que muy probablemente ya se está experimentando una profundización de las desigualdades existentes, pero incluidas las desigualdades de género. Así es que eso es algo que no podemos perder de vista. Guille, adelante. Uno de los impactos más grandes que ha tenido esta situación obviamente tiene que ver con la pérdida del empleo. Desde la crisis, el impacto en el empleo lo plantea la OIT, nunca la crisis de pérdida de empleo ha sido más grave que desde la Segunda Guerra Mundial. Las estimaciones, y esto es muy interesante, que cuando escribimos el documento, la estimación al 20 de marzo era una pérdida de 25 millones de empleos.
Hoy, al abril, a los primeros días de abril, la estimación de la CEPAL es de 195 millones de personas que trabajan a tiempo completo que han perdido los empleos. Obviamente la situación del empleo tiene que ver con la situación grande como nuestra región de informalidad. En regiones donde hay altas tasas de informalidad, esto ha generado unos impactos sobre todo mucho más complejos, donde la gente vive día a día, por lo cual tenemos una pérdida de empleo general con estimaciones realmente espeluznantes y unas particularidades específicas en materia de informalidad. Bueno, sin duda el tema de la informalidad es un factor que no podemos perder de vista en la valoración de los efectos que va a tener esta crisis. Cuando en el mundo tenemos cerca de 2.000 millones de personas que están en la informalidad, y de esas, alrededor de 740 millones de personas son mujeres. Pero en particular hay que hacer un foco, hacemos un zoom de nuevo, y en los países en desarrollo hay una proporción aún mayor de mujeres que están en la informalidad. Se estima que es alrededor del 92% de las mujeres. Entonces, y si hacemos otros zooms atravesados por los temas de edad, de condición étnica, podemos ver que los trabajadores que son más jóvenes y los mayores tienen mayores probabilidades de tener un empleo informal. Cerca de 3 de cada 4 personas que o son jóvenes o son adultos mayores tienen una mayor probabilidad de estar en el empleo informal, y estas poblaciones que tienen muy baja calidad de aseguramiento, de condiciones de protección social, de redes de seguridad, son las que se van a ver sin duda más afectadas. Guille, adelante. Al analizar la situación de los empleos en América Latina, observamos obviamente que las mujeres, este es un análisis que hemos hecho con PNUD, OIT y el BID, hay 2 elementos centrales, es que las mujeres en los primeros terciles de ingreso tienen un nivel de los primeros niveles terciles de ingreso tienen mayor probabilidad de tener empleo precario. Esto es en el análisis del 2000 al 2018. Vemos que esto, si bien se han incorporado masivamente las mujeres al mercado laboral, pero en los terciles más bajos de ingreso sigue estando esta precariedad laboral, obviamente asignada por los temas de cuidados, pero también asignada por los temas de la segregación ocupacional y persistente en el mercado laboral. Como vemos en el cuadro de la derecha, vemos que América Latina tiene una segregación ocupacional sumamente persistente, que tiene efectos enormes en la actual crisis del COVID-19. Vemos que están masivamente incorporadas en el comercio, restaurantes y hotelerías, donde el turismo ha tenido un impacto muy grande. También en los servicios sociales y pensionales, por lo cual, como siempre decimos, las mujeres están en la primera línea de respuesta del COVID-19. Pero también en la industria manufacturera. Las mujeres tienen una alta persistencia de trabajo en la industria manufacturera que ha sido fuertemente dañada. Entonces, América Latina, para concluir esta sección en el marco del empleo, por un lado tenemos sectores altamente feminizados que han tenido su particularidad en la relación con el COVID, y por el otro lado, mujeres en los primeros terciles de ingresos que están siendo más afectadas. Cambio, Diana. Ok. Hay una muy alta concentración de las mujeres, como bien lo notaba Guillermina, en ciertos sectores, en ciertas industrias. Y al hacer una mirada de cuáles son los sectores que han sido más altamente afectados por la crisis, vemos con preocupación que hay ciertos sectores donde hay una alta concentración de mujeres que desempeñan labores muy específicas. Por ejemplo, en la industria aeronáutica y de turismo, las mujeres se ocupan como proporción de la fuerza de trabajo más del 70% del empleo, como auxiliares de vuelo y como agentes de viaje. Lo mismo pasa en las compañías de seguros, donde las mujeres son en su mayoría agentes aseguradoras, y también por su participación en la industria textil y de moda, donde hay una concentración en la industria en general de alrededor del 68%. A lo que hay que prestarle atención acá, y por eso es que es tan importante pensarse en un mix de medidas de política que responda a estos desafíos, es que esa sobrerepresentación también de las mujeres, no solo como fuerza de trabajo en ciertos empleos, sino también
dentro de esas pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas que son propiedad de mujeres, que son las que representan alrededor del 99% de todas las empresas en el mundo y que aportan entre el 50 y el 60% del valor agregado, están en muy alto riesgo. Y seguramente de las empresas que no logren sobrevivir en esta etapa, seguramente de esas, el 95% nunca va a volver a abrir las operaciones. Entonces, por eso es súper importante empezar a implementar medidas que atiendan los desafíos que tienen estos segmentos, que atiendan sus necesidades de liquidez, que, bueno, ya vamos a ver un poco más de medidas más adelante. Otro de los impactos que habíamos planteado, que se plantean, obviamente tiene que ver con la reformulación y con la centralidad de la economía de cuidado que ha puesto en relieve la crisis del COVID-19. Obviamente con la parte más significativa del trabajo no remunerado, tanto directo como indirecto, de cuidados de niños, niñas, personas adultas mayores, cuidados de familiares enfermos, la están haciendo las mujeres, ¿no? Tanto en asistencia sanitaria, vemos que el 70% de las mujeres, que son la pirámide de los ministerios de salud, de toda la fuerza de salud, son mujeres a nivel global, pero también el trabajo con la educación, las maestras, los maestros que cuidan a niños y niñas, y también el cuidado de personas adultas mayores, las instalaciones de asistencia, atención a largo plazo. Tiene un eje central la economía del cuidado de género que ha dejado en relieve esta crisis como nunca antes vista. Si puedes pasar. Bien. Como observamos, en promedio, como decíamos, se empleaban 16.400 millones de horas por día en cuidados no remunerados, el equivalente a 2.000 millones de personas sin salario. Vemos, tanto en las Américas, esto incluye América del Norte, esto es un informe de OIT sobre cuidados, un informe sumamente relevante, y el impacto en países de renta media, en países es realmente espeluznante en este sentido. El cierre de las escuelas especialmente ha generado que las mujeres que ya realizaban el 76,2% del total de las horas de trabajo de cuidados no remunerados, esto se le incrementa este tipo de acciones donde no hay escuelas, donde no hay posibilidades de asistencia, donde compartir los cuidados es realmente muy complejo. Tanto para personas que tienen niños y niñas de primera infancia, como en todo en el ciclo escolar, donde las tareas se han puesto en relieve como un elemento de que las madres y padres tienen que ser también maestros y maestras, y al mismo tiempo aquellas familias que están teniendo personas enfermas incrementan las horas y los tiempos de cuidados. Estamos realizando encuestas de impacto en los diferentes países y tratando de incorporar cómo se ha incrementado en cantidad y en variedad aspectos de la economía y del uso del tiempo asociados a los cuidados. Entonces, si pasamos. Bueno, entonces la reflexión, ¿por qué necesitamos asegurar que la respuesta ante el COVID-19 integre de manera central las cuestiones de género? Primero, porque hay que reconocer que esta es una crisis multidimensional, ya lo mencionaba Guillermina en el inicio, no solo es una crisis de salud o sanitaria, es una crisis económica y es una crisis de los cuidados. Por tanto, las respuestas tienen que darse en esas tres vías, en esos tres sentidos. Lo otro es que los costos de la respuesta no son equitativamente distribuidos y van a impactar claramente a los segmentos más vulnerables, como ya lo veíamos hace un momento, a los trabajadores informales, a las mujeres migrantes, a las pequeñas y medianas empresas. Por eso, esas medidas que tratan de contener la pandemia también pueden al mismo tiempo intensificar las desigualdades económicas y las vulnerabilidades y pueden profundizar claramente las desigualdades de género. Lo otro es que en el mismo diseño de la respuesta hay que reconocer las dinámicas que están cambiando en los hogares como en respuesta a la crisis, incluidas las situaciones que ya mencionaba Guillermina, de las medidas referentes de la situación referente al aumento de la carga de las responsabilidades de cuidado, sino también a los temas asociados a la violencia doméstica, a las relaciones de poder dentro del hogar, a la posibilidad de que una o las dos personas pierdan los ingresos. Así es que todo esto va a generar unos cambios en las relaciones y dinámicas dentro de los hogares que no puede perderse de vista. Lo otro es que es muy importante entender cómo no adoptar la perspectiva de género puede tener unos efectos
muy duro sobre la crisis, pero sobre todo para la recuperación futura y mucho más allá de los efectos específicos sobre las mujeres. Y por último, estas respuestas de política van a tener que considerar un contexto en el que los países tienen capacidades diferenciadas. Muchos de ellos hoy no tienen un espacio fiscal que les permita poner en marcha esas medidas anticíclicas que se requieren. Como la ampliación de las transferencias condicionadas, como la posibilidad de respaldar créditos o garantías o aumentar la liquidez monetaria en el mercado y otros tipos de subsidios y contribuciones del Estado. Por eso, traer capacidades adicionales va a ser absolutamente crucial. Movilizar la capacidad del sector privado y movilizar la capacidad de la cooperación internacional va a ser un elemento central en el manejo de la respuesta. Y ella adelante. Ok, entonces en este sentido, la propuesta del PNUD y donde hemos hecho el proceso de transversalización de género, y sí, está en 3 niveles. Un primer nivel asociado a los sistemas de salud resiliente, que tiene que ver con la preparación, cómo acompañar el desarrollo de sistemas de salud que sean inclusivos, pero que también puedan incorporar la perspectiva de género y que identifique las necesidades diferenciadas, tanto de hombres como de mujeres, y de las diversidades de género. En el segundo nivel, lo que hemos trabajado tiene que ver con la gestión de la crisis, cómo esta gestión de la crisis es desde una conceptualización inclusiva y multisectorial. Y acá siempre planteamos, no es que queremos más gente en la mesa solamente. Sí, queremos más gente en la mesa, pero que entienda las realidades que están sucediendo en las comunidades, donde están las mujeres en primera línea, no solamente en los sanatorios, en los centros de salud, sino asegurando la alimentación de las comunidades, asegurando que todos los sistemas de propuestas, de medidas, se lleguen a cumplir desde un sentido de participación responsable. Entonces, y obviamente que esa gestión de crisis pueda entender y priorizar la atención de las personas que son mayormente afectadas y que tienen posiciones de mayor vulnerabilidad. Y por último, donde es que vamos a profundizar en esta webinar, tiene que ver con los impactos socioeconómicos, tanto en los procesos de evaluación que estamos desarrollando como en las respuestas. Desarrollar medidas anticíclicas que incorporen la perspectiva de género, tanto en todo su proceso de relaciones de estimulación económica, como las políticas fiscales activas, como políticas monetarias, pero también las políticas de protección del empleo, protección y ampliación del empleo, las políticas de protección social y de servicios, y garantizando la universalidad, ¿no?, de estas políticas. Entonces vamos a pasar rápidamente a estos 3 elementos. Te paso la palabra, Diana. Gracias, Guille. Sobre las primeras medidas que tienen que ver con cómo fortalecemos la resiliencia del sistema de salud, esto implica integrar claramente las necesidades diferenciadas que tienen mujeres y hombres, y en particular dar un enfoque de mayor amplitud a los sistemas de cuidados. Para eso es fundamental tener datos desagregados por sexo y análisis de género. En los datos que hoy estamos recibiendo por el COVID, hay algunos países que están mostrando ya la data desagregada, como Italia, pero hay otros donde todavía los datos no son transparentes y hay que empezar a identificar cuáles son las diferencias, porque hay diferencias que son biológicas, pero hay otras diferencias que están cargadas por los roles sociales que cumplen mujeres y hombres en la sociedad. Lo otro es importantísimo incluir a las mujeres del sector sanitario en la toma de decisiones, asegurar que haya acceso a material sanitario, incluidos los productos de higiene menstrual para las mujeres en el sector sanitario, garantizar soluciones de cuidado para esas personas del personal sanitario que están en la primera línea de defensa, también favorecer esquemas de desarrollo de competencias rápidas para poder fortalecer el capital humano disponible en el sector salud, todo garantía en torno a los servicios de salud sexual y reproductiva para las distintas poblaciones, especialmente para las poblaciones que están en mayor riesgo, como las poblaciones que están viviendo con VIH, todo el tema alrededor de la prevención y la mitigación de casos de violencia sexual en escenarios que son también particulares, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con campamentos de refugiados, con centros de detención de migrantes. Así es que es muy importante darle una mirada que vaya más allá de la respuesta básica, digamos, de las necesidades propias de salud
y de la respuesta que se requiere para contener el virus. Y adelante. Con respecto a las políticas, la anterior, Diana, con políticas de gestión inclusiva, acá tenemos dos niveles de trabajo que no vamos a profundizar. Como decíamos, es importantísimo la inclusión de las voces y las preocupaciones de las mujeres. Incluir los liderazgos locales de que están trabajando en las comunidades para entender cuál es lo que está pasando, si son efectivas o no estas medidas, cómo generar ese tipo de consultas directas a partir de plataformas virtuales, pero al mismo tiempo incorporar los mecanismos de adelanto de las mujeres, ministerios, institutos, en las mesas de resolución de los conflictos. Como decíamos, garantizar los... queremos aclarar que todas estas medidas, muchas ya están haciéndose, ¿no? Lo que hicimos fue recopilar y tratar de incorporar en esto como buenas prácticas que se han incorporado a nivel global. Entonces, todas las medidas de continuidad de los servicios educativos a distancia hay que repensarlos para los sectores más vulnerables en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza, cómo generar intersectorialmente esquemas de digitalización con sectores o industrias que tengan poca penetración, tanto como telemedicina o niveles educativos, trabajar con el sector privado para apoyar realmente el acceso, inclusive el acceso al Internet. Como decíamos, garantizar los sistemas de protección y de cuidados, especialmente a las personas, niños y niñas que han quedado huérfanos o personas dependientes como productos de efectos de la pandemia, están pensando qué está sucediendo con esto. Obviamente la población migrante, incluso si se encuentra en una situación irregular, el Sistema de Naciones Unidas tiene todas las recomendaciones en el marco del COVID y se va a generar una webinar, se está generando ciclos de webinars específicos para población migrante, esto así como comunidades vulnerables, centros de acogidas, instalaciones, especialmente en frontera, cómo incorporar acciones. También se han desarrollado y desplegado condiciones de detención de mujeres privadas de libertad, e inclusive hijos y hijas, pero al mismo tiempo repensar la necesidad de generar uso de esquemas de detención domiciliaria para aquellas mujeres que están embarazadas, que tienen hijos e hijas menores. Entonces hay algunos países que están sucediéndose, o con población adulta mayor. Y obviamente todo un trabajo asociado a materia de violencia, y particularmente, que no vamos a profundizar acá, los temas que tienen que ver con el trabajo territorial y con las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad por infraestructura, por hacinamiento, que vamos a trabajar, y las políticas de atención de violencia basada en género y violencia contra las mujeres, cómo asegurar las operaciones de los servicios, campañas de comunicación, los números de emergencia, que ahí mismo en la página web de Genera y se está desarrollando, vamos a desarrollar una webinar específica. Te cambio. Perdón. Entonces, las medidas de protección social que están asociadas a eso, a cómo se atienden esos cuellos de botella que son estructurales, asociados a que esos costos de estas medidas no van a ser distribuidos de manera igualitaria, como las medidas de apoyo a los ingresos, la protección de trabajadores informales, de las pequeñas y medianas empresas, de los negocios que son propiedad de mujeres, todo para proteger y prevenir que haya un impacto a largo plazo en los medios de vida. También la importancia de invertir y de fortalecer la infraestructura de los cuidados y del sistema de cuidados, y asegurarse que las mujeres están protegidas contra situaciones asociadas a violencia de género. Dentro de las medidas que están centradas en la oferta, apoyos a las pequeñas y medianas empresas, que tengan acceso a financiamiento, que puedan cofinanciar reducciones de salarios, que puedan recibir estímulos financieros o fiscales en contra del compromiso de mantener la plantilla del personal y proteger, digamos, a todos los trabajos, particularmente en aquellas industrias y sectores donde hay una muy alta concentración de las mujeres. Y frente a las políticas de macroeconomía, como lo decía, es súper importante entender que hay un espacio fiscal muy limitado en algunos países, particularmente en la región. Hay algunos que tienen una situación más complicada que otros, y estas asimetrías van a generar una capacidad diferenciada de respuesta, por lo que la cooperación internacional es esencial, y como lo decía, canalizar otros fondos como los del sector privado también va a ser crucial. Entonces, en la propuesta lo que identificamos son medidas anticíclicas, tanto en las políticas fiscal activa, política monetaria, protección social, empleo, en políticas de empleo, de cuidados y acceso a servicios. Las vamos a enumerar rápidamente, pero ya vamos a pasar tanto a Carolina Garcés, como que es la viceministra del Perú, y a Pilar. Si pasamos, Diana,
Es muy importante que muchas de estas políticas ya se están desarrollando, pueden revisar el documento y también, sobre todo, un anexo de Matrix donde tenemos los links de todas las políticas a nivel global que se han desarrollado. En términos fiscales tenemos los suplementos salariales, exención de pagos escalonados con financiación, canasta control de precios de las canastas básicas de alimento, en las monetarias, bueno, ya lo habló Diana, términos, préstamos específicos para generar liquidez. Sí les pedimos que se reúnan el jueves en la webinar de sector privado, que realmente va a desplegarse específicamente todo el trabajo en materia de pymes, micro, pequeñas y medianas empresas, tasas de interés subsidiadas, garantías respaldadas. En materia de protección social está habiendo discusiones realmente sumamente interesantes, donde antes era, por ejemplo, la renta básica universal, era una discusión muy cerrada, era algo que no podía discutirse, que ahora efectivamente se está discutiendo la renta de acceso universal, pero sí hoy actualmente los países están trabajando sobre la extensión de las transferencias monetarias condicionadas, extensión de cobertura sobre todo de pensiones no contributivas a adultos mayores. Esto es un elemento central porque sí consideramos que esta población que tiene el mayor riesgo de contraer el COVID-19 necesita generación de ingresos, ampliación de las políticas alimentarias dirigidas obviamente a personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niñas, exención de pagos específicos de bonos, transferencias, coberturas de planes de seguro de desempleo, asegurar la pensión alimenticia de hijos e hijos, si los padres, sobre todo los hombres varones, se quedan sin trabajo, cómo se asegura esas pensiones alimenticias, y en la materia de políticas de empleo es un montón de paquetes de empleo que se están generando en el sector formal, cómo garantizarlo en el sector informal, están habiendo medidas sumamente interesantes, esquemas de retención de empleo, incluidos acuerdos laborales a corto plazo, provisión de vacaciones pagadas y extensión de estos derechos a los trabajadores informales, políticas de salario mínimo que tienen un impacto muy interesante. Obviamente las políticas de cuidado, aquí hemos relevado aquellas políticas que realmente podrían implementarse en este momento y ver cómo generar bonos, subsidios y vales para servicios por cuidados de personas, que son cuidados dependientes y que no pueden teletrabajar, adoptar algún tipo de servicios públicos privados de atención comunitaria, que en algunos países lo están llevando, bancos de tiempo, obviamente viendo que esto no perjudique la contaminación y no perjudique el aislamiento físico, no mencionamos el aislamiento social porque creemos que tenemos que estar conectados socialmente, lo que tenemos es aislamiento físico, y generar campañas de promoción de la corresponsabilidad de los cuidados. Y por último, la prestación, análisis de la prestación de los servicios básicos, esenciales como agua, salud, gas, el tema de la conectividad de internet, que es un servicio esencial básico actualmente, entonces como generación de suspensión de pagos con de tiempo, reconectar los servicios esenciales. En principio, Diana, te paso, si no ya entramos en las preguntas. No, Guille, yo creo que ya entremos en Ya. las preguntas directamente. Bueno, entonces si les parece, le vamos a dar la palabra a Carolina Garcés. Realmente mil disculpas por todos los inconvenientes. Estamos en una situación obviamente que no es normal. Y entonces, Carolina, te damos la palabra. Sí. Te vamos a habilitar. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días con todas y con todos, no hay problema, entendemos perfectamente, estamos todos en esta situación. Lo que yo tenía entendido es justamente que íbamos a compartir un poco la experiencia de Perú, ¿es correcto? ¿No? Entonces, Exactamente. Quería contarles muy rápidamente, brevemente, un poco cómo estamos. Lo primero que quería mencionar es que en el Estado, en el gobierno actual, hay una especial preocupación por el tema de mujeres. Ha sido efectivamente por la situación nacional más concretizado en violencia, pero eso no quiere decir que no se note la situación y se tome en cuenta la situación de discriminación. Eso hizo que el año pasado tengamos la emisión de la Política Nacional de Igualdad de Género en el Perú. En abril del año pasado por primera vez se emite, y lo que a mí me parece importante mencionar aquí es que la Política Nacional de Igualdad de Género tiene como principal mérito el hecho de establecer la persistencia de la discriminación estructural contra mujeres como el gran problema público del país, y ya no se va a enfrentar solamente las consecuencias, entre las cuales está la violencia, afectación de derechos sexuales y reproductivos, etcétera, sino que se toma una especial incidencia en las causas,
porque es la única manera, entrando a las causas, de poder realmente enfrentar un problema que además, como sabemos, responde a patrones social y culturalmente arraigados desde mucho tiempo atrás, asignación residual de roles, a un tema también de discriminación que está en la propia cultura institucional. Entonces, esto me parece clave porque esta importancia y la incidencia de las causas que incluso está haciendo que ahora se implemente, porque uno de los problemas también que tenemos como países es que las normas no se implementan y a veces quedan en meras declaraciones. En este caso hemos logrado ya que este año, después de un trabajo continuo con todos los sectores, se dé el plan estratégico multisectorial, donde hemos alineado los 52 servicios de la política, que además, paréntesis, se centran en prevención y en atención, incidiendo también especialmente en prevención, que es un tema clave que normalmente siempre lo hemos estado dejando en un segundo plano y que ahora le estamos dando toda la importancia del caso. Pero ¿por qué yo menciono esto? Precisamente para trabajar ahora en el marco de lo que tiene que ver este tema que es el COVID. Porque obviamente esta lógica de la política, esta lógica de trabajo articulado, que también entra en prevención, que ataca a las causas, es precisamente lo mismo que estamos buscando también tener en lo que es en el trabajo en el marco de esta situación de emergencia que estamos viviendo a nivel mundial. En ese sentido, entonces, en este contexto, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables venimos trabajando los mismos temas, pero ya adaptados, porque obviamente hemos tenido que repensar todo el trabajo de lo que es nuestro plan operativo de actividades de este año, pero a la vez estamos en este momento enfatizando en todo lo que implica el trabajo de protección y promoción de derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables en lo que nos está ahora deparando como todos estos problemas el COVID, ¿no? Entonces, acá lo que estamos buscando como Ministerio de la Mujer es transversalizar el enfoque de género en todo el trabajo del Estado y obviamente más en países como el nuestro que tiene una diversidad cultural y geográfica muy grande, buscando también darle un enfoque interseccional, es decir, de confluencia de varios factores de discriminación, sobre todo cuando estamos hablando de mujeres indígenas, de mujeres en situación de pobreza, de mujeres afrodescendientes o mujeres con discapacidad, etcétera, ¿no? En ese sentido, entonces, ya un poco me parece clave esta presentación que ustedes han hecho, me parece que está muy bien planteados todos los problemas que estamos enfrentando. Yo no quiero repetir porque hoy voy a pasar muy rápido porque ya ha estado muy bien puesto y es una situación común en la mayoría de los casos. Lo que nosotros estamos viendo es que definitivamente las mujeres estamos en la primera línea de atención en este problema del COVID. En el caso del Perú, esto también se ve tanto en lo que es las mujeres que están atendiendo en salud, pensemos en enfermeras sobre todo, también en lo que es el cuidado de las familias, somos las mujeres las que estamos saliendo al cuidado de las familias, muchas mujeres en hogares monoparentales, al cuidado también de las personas que están siendo afectadas, obviamente, por el virus, porque en nuestro caso, solamente el 18% de las personas que están afectadas con el COVID van a hospitales, el resto se queda en casa. Entonces, todo eso está recayendo también en mujeres. También el hecho de que no solamente son las de servicio de salud, sino que también quienes atienden en los servicios básicos que ahorita están en el estado de emergencia funcionando, ¿quiénes son? Cajeras, ¿no? De los supermercados, vendedoras en mercados que la mayoría son mujeres también, obviamente también quienes están atendiendo en farmacias. Entonces aquí estamos viendo todo este tema de mujeres en línea. En el caso de mujeres indígenas, ni qué decir, todo el problema de recursos de agua, todo el problema de poder conseguir los alimentos para ellas son mucho más graves. Y en pueblos jóvenes también estamos viendo que quienes nos llaman muchísimo son precisamente mujeres para pedir agua, abastecimiento de alimentos, son ellas las que están dando la cara y son ellas las que están buscando organizarse en la mayor parte de los casos. Y aquí también quiero mencionar algo. Creo que es importante decirlo, ustedes sin duda también lo están viviendo. En el caso de Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mi viceministerio es un trabajo básicamente de línea, salvo un programa que se encarga de lo que son los servicios propiamente dichos. Pero ahora ya no solamente mis 3 direcciones están trabajando en el tema de políticas, normas, capacitaciones, sino que ahora estamos cada línea también atendiendo casos.
Y no es fácil porque estamos desde casa y no es fácil porque no todos estamos trabajando. Sin embargo, lo estamos haciendo porque es una necesidad. Y en ese sentido estamos coordinando con las otras instituciones. Un poquito les voy a contar porque no tengo muchos minutos, ¿verdad? Me faltarán 5, ¿no? Para ver y compartir un poco estas experiencias, ¿no? Nos queda claro que el tema del cierre de escuelas, que ahora el Estado también ha dicho que va todavía a postergarse, es muy probable que hasta fin de año, la deslocalización global, todo el tema del desempleo, y más aún, como bien ustedes planteaban, empleos informales, que son los de la mayoría de las mujeres, pues la cosa hace que nuevamente agrave, en el caso de mujeres, el impacto diferenciado. En este sentido, entonces, nosotros estamos buscando trabajar de manera articulada, cosa que no es fácil, porque también, siendo sinceros, si bien hemos avanzado bastante con la transversalización del enfoque de género, falta mucho. Y en estos contextos mucho se piensa de manera integral en otros sectores, cuando lo que hay que hacer es precisamente hacerles ver que tienen que trabajar diferenciadamente, no solo en favor de las mujeres, como ustedes decían, sino eso va a repercutir en favor de toda la sociedad, para que obviamente los efectos no sean más graves de lo que ya por sí son. Entonces, en esa lógica de materia preventiva, de trabajo articulado, trabajo integral, el tema de la propuesta de buscar mayor participación de mujeres también nos queda claro que tenemos que seguir incentivando. Ahora les voy a contar un poquito cómo es que lo estamos haciendo en lo que es el trabajo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Lo que les quería comentar, por ejemplo, es que en el tema de transversal, ¿estoy yendo muy rápido o me están siguiendo? No, perfecto, Carolina, muchísimas gracias, perfecto. Ok, en el tema de lo que es el trabajo de transversalización del enfoque de género, hemos visto que es importante irles dando también capacitaciones, y en eso estamos en este momento buscando capacitaciones virtuales, sobre todo a quienes están un poco más libres porque no están teniendo el trabajo desde casa, para poder ayudar con cursos virtuales a que podamos sensibilizarlos y capacitarlos, porque hay mucha gente que todavía falta en el Estado ser sensibilizada. Por otro lado, también estamos buscando incorporar esto en lo que son los servicios. Allí, por ejemplo, en este momento hemos logrado elaborar una guía técnica que miren cómo se llama. Se llama Convirtamos las situaciones de emergencia en oportunidades. Y es una guía técnica, hemos mandado oficios a los 25 gobiernos regionales y a los gobiernos municipales también del país, para poderles dar una cartilla de guía para que ellos sepan cómo incorporar el enfoque de género en este contexto, porque los gobiernos regionales y locales tienen un rol fundamental en su cercanía con la ciudadanía. Pero además también hemos hecho un trabajo de spots radiales y de spots publicitarios, pero que también están dirigidos a que la gente sepa lo que puede esperar de estos funcionarios y funcionarias. Entonces, eso me parece importante, porque estamos buscando incorporar el género en todas las estrategias de respuesta que tiene el Estado en este momento. Y también estamos buscando que se dé realmente una efectiva asignación presupuestal. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ponerles ejemplos, ¿no? Hay normas que en este momento ya estaban por salir, como que era el dar una asignación a las víctimas indirectas de feminicidio, hijas, hijos, personas con discapacidad, y se quedó como que plantada, porque en este momento el Ministerio de Economía y Finanzas y todo el Estado está directamente destinado a enfrentar el COVID, y está bien, pero no se puede dejar de ver estos temas, porque ya en este momento en Perú hay 4 víctimas de feminicidio en el marco del COVID, en el marco de este encierro social que hay. Entonces, ¿cómo no vamos a cubrir eso cuando había una norma que sacamos para darles este monto económico y se ha quedado paralizada por darle la prioridad al COVID? ¿Y cómo hacemos entonces para que se efectivice si no se puede dar ese monto, si no nos lo transfieren? ¿Verdad? Pero esos son para cosas puntuales. También necesitamos el tema de lo que es la asignación presupuestal para estas acciones que tenemos que hacer desde todo el Estado para enfrentar la problemática del COVID desde un enfoque de género. Y para eso también estamos dando asistencia y asesoría. ¿Qué estamos haciendo en el marco del Estado ya con una serie de ejemplos más concretos?
Estamos remirando, como digo, la respuesta del Estado, estamos coordinando con entidades estatales, por ponerles un ejemplo, además de gobiernos locales y regionales, estamos coordinando con el Ministerio de Agricultura para apoyar a las mujeres que están perdiendo sus pequeñas parcelas, ¿no? Y sus alimentos porque no los pueden vender. Estamos también trabajando con mecanismos para la igualdad de género. Y esto me parece algo importante de compartir con ustedes porque nos estamos, como quien dice, estamos con nuestra mente buscando ideas novedosas para que salgan. En la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación, nosotros tenemos mesas de trabajo con población LGTB, con mujeres afrodescendientes, con participación política. Hay 5 mesas en total también, ¿ya? Con lesbianas, y todas estas mesas lo que hemos buscado es reunirnos vía Zoom y pedirles que nos digan sus problemáticas, también hay de trabajadoras de las ideas que tienen, pero también los casos en los cuales podemos nosotros intervenir. ¿Qué estamos logrando con esto? Por ejemplo, el Estado ha dado un bono de 380 soles para las personas en situación de pobreza. Eso lo está haciendo el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sin embargo, no habían dado este bono, por ejemplo, para las víctimas indirectas de feminicidio, pues estamos buscando que se dé, ya se han dado algunas. No se ha dado bono a trabajadoras del hogar, a trabajadoras sexuales, estos son grupos de especial vulnerabilidad, como sabemos, a mujeres trans. Entonces, todos estos temas están haciendo que busquemos la manera de hacer que el Estado también tome conciencia de esto. Nosotros mismos, como Ministerio de la Mujer, estamos coordinando con la Municipalidad de Lima Metropolitana, con la policía, con determinadas instituciones, buscando también darles donaciones. Estamos consiguiendo, obviamente, la rigurosidad de los registros para darles canastas de víveres, porque son realmente, por ejemplo, las mujeres trans quienes mayores agresiones sufren. Si a eso le damos el tema de violencia, la cosa es peor. Entonces estamos haciendo incluso unas cartillas con la Policía Nacional del Perú para que los policías y las policías puedan tratar a estas personas con un enfoque de género y no discrimine, porque las situaciones que se viven en los casos de ellas son terribles. Estamos también interviniendo en el tema de proyectos normativos. Por ejemplo, en este contexto el Estado peruano ha sacado una norma que delega en el Poder Ejecutivo facultades para poder dar decretos legislativos, que le llamamos nosotros normas con rango de ley. Entonces, aquí, ¿qué estamos sacando? Hay 3 normas que están saliendo en función de poblaciones indígenas. Hemos pedido que se incorpore el enfoque de género. Sin duda, las poblaciones indígenas son quienes mayor problema tienen con todo este tema del COVID, y peor, son quienes por el tema de anemia, por el tema de que hay virus y bacterias que así nomás no ingresan a ellas, sobre todo los que están más alejados o no contactados. Entonces, allí estamos pidiendo que se dé también un trabajo de enfoque de género. Estamos también nosotros emitiendo un proyecto de decreto legislativo para que se atienda de manera específica a las mujeres en el marco de violencia, en el marco de este COVID. Incluso estamos pidiendo que se desplieguen algunos hogares de refugio temporal para que las puedan atender, pero que se despliegue en el marco de hoteles, de lugares donde pueda darse, y bueno, cuando esto esperemos pronto ya pueda bajar, pues se desplegarán. Pero tenemos que tomar medidas urgentes para poder atender, porque el Estado tal cual estaba no permitía esto, ¿verdad? Hablando con sociedad civil, con empresas. En este momento, por ejemplo, con Mercados Peruanos estamos coordinando para poder entregar más víveres a trabajadoras del hogar, que además es un sector donde también, ojo, estamos buscando que se trate de ver el contrato escrito, el sueldo mínimo, cosas que el convenio 189 de la OIT plantea, que nosotros tenemos la obligación de hacer y que en este momento se han quedado un poco dormidas. No es fácil porque la presión obviamente tiene que ser fuerte, porque obviamente el interés del Estado está en este momento por otro lado, pero estamos buscando sin duda poder entrar en estos temas. Y otro punto que me parece importante es la adecuación intercultural de todo lo que estamos haciendo y una realidad geográfica que es muy rica en el país. La adecuación intercultural es algo que estamos tratando de trabajar también con el Ministerio de Cultura, entre nosotros, con el Ministerio de Salud también. Les comento
que en el tema de estrategias comunicacionales es donde más estamos buscando trabajar, tanto en el tema de violencia como en el tema de igualdad y transversalización del enfoque de género, como les comentaba, este tema de convirtamos la emergencia en situaciones de oportunidades con transversalización. Y en el tema de igualdad y de violencia, yo quiero destacar y de verdad agradecer el apoyo que nos está dando PNUD. Siempre hemos trabajado de la mano con PNUD y ahora en este contexto mucho más. ¿Por qué? Porque PNUD nos ha permitido sacar spots radiales en el tema de violencia, también cartilla en el tema de violencia, para poder difundirlos, y lo estamos haciendo a nivel nacional. Estamos buscando llegar incluso a poblaciones alejadas, a zonas rurales, a zonas urbanas. Y esto que está permitiendo, estos spots de violencia, no solamente dicen qué tienes que hacer si eres víctima de violencia y a dónde debes ir, sino también están previniendo, buscando relaciones, ¿no?, de armonía, dando mensajes. Esa es la lógica preventiva que también estamos trabajando mucho a nivel de lo que es el trabajo del Ministerio de la Mujer, de la mano con la cooperación internacional. Y en el tema de igualdad, no solamente los spots radiales, también estamos sacando un video que estamos difundiendo por redes, y ojalá se pueda dar, como habíamos pensado, también por medios televisivos, donde se ve todo la importancia de buscar responsabilidades compartidas en este contexto, de buscar obviamente el tema del cuidado. Son spots muy bonitos que en verdad se están trabajando, y en eso tenemos que buscar. Si la gente está en su casa, aprovechemos que esté en su casa para comenzar a cambiar estos patrones que son tan difíciles efectivamente de cambiar, ¿no? En el tema de atención en planificación familiar, estábamos también en algún momento... Carolina, ¿tenemos un minuto? ¿Aló? Así. Hola, ¿un minutito puede ser? Un minuto. Sí, muchas gracias. Sí, sí, un minuto, y cierro, ¿ya? Estamos tratando de ver el tema de planificación familiar y todos los problemas que eso genera, ¿no? Todo esto les comentaba, y ya con esto cierro, porque definitivamente tenemos, y también en autonomía económica para reinsertar a las mujeres. Ahí estamos viendo un diagnóstico con el PNUD también, para buscar reinsertarlas luego de pasar toda esta situación terrible, que de hecho va a ser progresiva. Y también, obviamente, el tema del sistema de cuidado. Para finalizar, quiero decirles que queremos seguir repensando la actuación del Estado y la sociedad, que hay que tomar estos problemas como oportunidades, que este impacto diferenciado de la pandemia nos tiene que permitir también repensar en una deconstrucción de la sociedad y del Estado en sí, para poder realmente cambiar todos estos patrones socioculturales que persisten. Solo así vamos a evitar intensificar los problemas que se vienen dando con el COVID, y obviamente ir logrando realmente estados y sociedades mejores. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina, viceministra. Realmente ha sido excelente la exposición, por eso queríamos contar en esta primera webinar con la experiencia del Perú, que es sumamente rica. Igualmente vamos a abrir un espacio de preguntas, hasta entonces podemos volver. Mil gracias. Ahora le vamos a pasar la palabra a Pilar Escalante, que es la subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Géneros. Así que, Pilar, te paso la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, buen día a todas y todes. En primer lugar, agradecerle a PNUD y a todos ustedes la oportunidad en estos tiempos de emergencia sanitaria y multidimensional, como ya han dicho, poder darnos el tiempo y el lugar, así sea virtual, para compartir las herramientas y reflexiones que este momento nos atañen, ¿no? Creo que, bueno, la presentación fue más que clara, tanto de Diana como de Guillermina, por lo cual me voy a ahorrar ese tiempo para no repetir. Sí, sostener este momento, esta emergencia del COVID, nos encuentra a nosotras como ministerio también en un lugar muy inicial, un ministerio que recién es creado en diciembre de este año, por lo cual nos obligó a rápidamente repensar y reordenar tanto nuestras prioridades, estábamos en un momento de planificación muy inicial, para poder dar respuesta a la situación que efectivamente está sucediendo en nuestro pueblo, ¿no? Entendemos que el COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio, del que en Argentina llevamos hoy 26 días ya, nos afectan y nos implican a todos, pero como ya dijeron, tienen un impacto diferencial en las mujeres lesbianas, travestis y trans, ¿no? Es necesario poder pensar
esto para nosotras como una marca para toda la política del Estado, como bien marcaba recién la viceministra, y para nosotras ha sido muy importante la coordinación con otras instancias estatales, sean ministeriales, multiagenciales, para poder dar una respuesta articulada ante la situación del COVID y sobre todo transversalizar la perspectiva de género en todas las iniciativas que se han realizado, ¿no? La idea hoy es que muy rápidamente yo pueda compartir algunas herramientas e iniciativas que desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad estamos llevando adelante ante el COVID. Voy a ser lo más somera posible porque ya estamos dentro de la hora pautada. En primer lugar, una de las primeras medidas que nosotras tomamos fue el poder, desde la perspectiva de entender que el aislamiento forzoso implica un aumento en los factores de riesgo en la violencia de género y una disminución de los recursos disponibles, y que esto tiene una afectación directa en todos los aspectos de las vidas de las mujeres y de los distintos géneros y disidencias. Para nosotras, tomamos entonces políticas hacia la violencia de género que podríamos ordenar en 3 planos de fortalecimiento, de comunicación y de articulación. En primer lugar, dentro de la perspectiva de fortalecimiento, una de las primeras cuestiones que se realizó una resolución ministerial fue declarar la línea 144 como un servicio indispensable. Esto permite que esta línea, que es la línea de atención, contención y asesoramiento integral por violencia de género, es la única línea que de hecho funciona en todo el país, que tiene un carácter federal, por eso también su importancia de que continúe en el contexto de la pandemia y de la emergencia, considerada como un servicio indispensable. Además, se dieron una serie de medidas para la línea, para el fortalecimiento, de sumar personal especializado a la misma, ampliar los recursos tecnológicos para la atención y nuevos canales de comunicación. Entendemos que ante la situación de aislamiento, la importancia del acceso vía mails, WhatsApp, por ejemplo, o aplicativos telefónicos, habilitan también el entender cómo se está dando la violencia de género en este momento específico, ¿no? Muchas veces la comunicación silenciosa vía mensajes es una herramienta hoy crucial que permite a las mujeres en situación de violencia de género acceder hacia la línea, ¿no? Asimismo, algo que tiene que ver tanto con el fortalecimiento como con la articulación con otras instancias, se puso a disposición pública la guía de recursos geolocalizados con los cuales trabaja la línea 144, esto para que pueda estar a disposición de todos los distintos gobiernos, estados, organizaciones de la sociedad civil y personas que estén realizando acompañamientos o accesos, ¿no? Una cuestión que para nosotras viene siendo muy importante es la de campañas de comunicación. Estas campañas se vienen realizando con una perspectiva multimedial en distintas instancias, bueno, sobre todo en lo que son hoy redes sociales por la facilidad de la propagación de los mensajes, pero también con otros recursos, para no solo aumentar el alcance y la difusión de la línea 144, sino sobre todo profundizar, y acá retomo, Carolina recién hacía un hincapié en lo mismo, profundizar un mensaje de solidaridad y empatía en este momento, ¿no? Llamar a que el momento de aislamiento preventivo no implica un momento de indiferencia, sino que nos implica, y es una oportunidad para toda la sociedad de involucrarnos y poder acompañar en las situaciones de violencia de género, ¿no? En tercer lugar, yo mencionaba las políticas de articulación ante la violencia. Se puso en funciones rápidamente la Dirección de Articulación Territorial para Asistencia a la Víctima. Esta dirección no estaba previamente creada porque estamos nosotras en un proceso todavía de conformación institucional, pero bueno, se priorizó para que pueda rápidamente ser creada. A partir de esta dirección se convocó a organizaciones sociales, políticas, clubes barriales, instancias territoriales para la articulación de las acciones impulsadas por nosotras mismas,
y es para nosotras muy importante la vinculación con gobiernos provinciales, locales y organizaciones de la sociedad civil, comunitarias y territoriales. Con todas estas organizaciones se ha también articulado una línea directa de contacto específica para organizaciones desde la línea 144, porque entendemos que son estas organizaciones quienes son el primer eslabón de contacto muchas veces ante la situación de emergencia, ante las situaciones de violencia de género, y en general ante la detección de las distintas formas en las cuales la desigualdad de género hoy se están expresando en el contexto del COVID. Entonces, fortalecer a esas mismas organizaciones, fortalecer esas líneas de contacto, nos parece crucial. Esto ha tenido algunas respuestas muy claras que nos han permitido, que me gustaría ponerlas en valor, ¿no? Por ejemplo, hemos podido con organizaciones sindicales y universitarias coordinar la puesta a disposición del Ministerio de hoteles sindicales, de alojamientos universitarios, para aquellas mujeres en situaciones de violencia extrema que necesitan retirarse de sus hogares y encontrar un refugio. Sabemos esto ante la profundización de la violencia de género, y ya de por sí los recursos siempre escasos que tenemos para responder. Esta articulación social nos ha permitido crear una red que amplíe esos recursos ante la emergencia del COVID. Lo mismo se ha dado, por ejemplo, con la Confederación Farmacéutica Argentina, con la cual hemos podido iniciar una campaña en la cual las farmacias del país, que son además uno de los lugares a donde se puede seguir yendo para conseguir insumos básicos, puedan ser centros de recepción de mujeres a partir de un código común que soliciten el contacto con la línea 144. ¿No? Ha sido realmente muy, muy importante para nosotras la articulación con distintos espacios, distintos ministerios dentro del gobierno, no solo para la transversalización general de la perspectiva de géneros y sobre todo la perspectiva de los cuidados, sino también para la acción sobre demandas concretas y específicas, ¿no? Hemos podido, junto con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, gestionar la incorporación de mujeres en situaciones de violencia de género a programas de asistencia social, así como el refuerzo en la protección de personas travestis y trans, que sabemos que ya de por sí vivencian una situación de especial vulneración de sus derechos y de sus vivencias. Entonces el poder tener una respuesta inmediata y una coordinación con otros ministerios nos ha sido muy crucial para la respuesta inmediata, ¿no? Asimismo, se realizó la solicitud de la prórroga automática de las medidas de protección jurídica, que en muchas provincias, que son, bueno, nuestros gobiernos regionales, ha tenido una rápida respuesta, y en esto también reforzar que por resolución ministerial se ha dado una aclaración de que aquellas personas que estén viviendo situaciones de violencia de género tienen permitido salir de sus hogares para pedir asistencia, realizar denuncias, y que en esto no se está realizando un incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, ya que, como resaltaba la viceministra antes, muchas veces en el trabajo con los espacios de denuncia, las comisarías, etcétera, encontraban un nuevo momento de victimización o de repudio ante el que hayan salido de sus hogares. Entonces, bueno, también se ha trabajado mucho sobre esto, y sobre cada una de estas cuestiones poder incorporarlas a las campañas de difusión. Nosotras estamos trabajando sobre la idea de cuarentena con derechos, y sobre también esta idea de poder aprovechar la oportunidad de la emergencia que nos sirva para incorporar la perspectiva de géneros y de igualdad en distintas iniciativas. Me gustaría poder traer algunas cuestiones sobre las políticas de cuidado,
porque entendemos que en la distribución desigual de los cuidados es en donde se basan muchas de las violencias y de las desigualdades de género que luego se reproducen en distintos ámbitos. Y ante la suspensión de clases, inicialmente en Argentina la suspensión de clases se dio previa al aislamiento social general, entonces ya la crisis de los cuidados empezó a manifestarse y a profundizarse antes del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y bueno, sabemos que estas medidas han generado una complicación, toda una serie de complicaciones en la materia de gestión de los cuidados, una serie de sobreresponsabilización en los núcleos familiares de los trabajos de cuidados, y todas estas tareas recaen fuertemente sobre las mujeres. Entonces, bueno, ahí desde el Ministerio, justamente reconociendo fuertemente para nosotras, desde una perspectiva previa, pero bueno, haciendo un hincapié ante la crisis actual, reconociendo el cuidado tanto como derecho y como necesidad, y como un paso fundamental, la redistribución de los cuidados, para avanzar en la igualdad de género, empezamos a trabajar con una serie de objetivos. Estos objetivos vienen a ser responder a las demandas de reorganización de los cuidados, porque justamente aparecen muchas demandas que no preveíamos antes de la crisis del COVID, evitar la pérdida de ingresos de las personas que efectivamente se tienen que quedar en los hogares a cuidar, esto previo al aislamiento preventivo, pero también para pensarlo como un objetivo importante en el momento en el que empecemos a salir del aislamiento, que este aislamiento no implique reproducir las desigualdades de género y profundizar aquellas desigualdades que ya se venían dando, y por último aprovechar este tiempo en casa para promover la corresponsabilidad en los cuidados, ¿no? En esta línea venimos realizando una campaña de recomendaciones para promover la corresponsabilidad y la distribución de tareas de cuidado, una campaña de visibilización de esa desigualdad y de visibilización de estas tareas. Esto ya lo veníamos realizando previamente, pero bueno, ahora se ha dado un reenfoque para poder pensarlo en el marco del aislamiento social, ¿no? Hemos realizado también una serie de campañas de difusión de los derechos de las trabajadoras de casas particulares, esto atendiendo a la importancia que estas trabajadoras tienen en la provisión de cuidados, muchas veces, y la alta tasa de informalidad que tiene este sector. Entonces nos pareció muy importante poder hacer un hincapié en este sector poblacional y en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras. Estas campañas, digo que justamente me preguntan por el chat, están todas disponibles en las redes del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Pueden buscar nuestro Instagram y nuestro Facebook, y ahí van a encontrar también, bueno, los hashtags que venimos utilizando para poder acceder a todos los materiales, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo también un hincapié junto con el Ministerio de Trabajo. ¿Un minuto? Sí, bien, entonces me apuro. En la obligatoriedad del registro y de las licencias con goce de sueldo para todas las trabajadoras, para todas las trabajadoras y los trabajadores que tienen que dedicarse a tareas de cuidado en este contexto. Ya veníamos trabajando nosotras con una mesa interministerial de cuidados, ¿no?, en donde estaban incorporadas todos los distintos sectores gubernamentales que tienen que ver con el trabajo de cuidados, y hemos avanzado en poder trabajar en una sistematización de medidas adoptadas por los distintos ministerios en lo relativo a las poblaciones de niñez, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad, trabajadoras de casas particulares, trabajadores informales y trabajadores en relación de dependencia, entendiendo que estas poblaciones son actores centrales en esta reorganización de los cuidados que estamos vivenciando. Este trabajo sobre la mesa interministerial y la sistematización de las medidas también lo pueden encontrar subido a la página del Ministerio para quienes les interesen revisarlo, y sobre todo los puntos centrales que estamos teniendo sobre esos trabajos tienen que ver
con las herramientas y contenidos educativos, con las licencias por cuidado, y con una serie de asignaciones, planes, subsidios de medidas económicas para poder paliar la crisis en estas poblaciones. Finalmente, simplemente resaltar el trabajo de articulación con gobiernos provinciales y locales que se viene dando, un trabajo crucial para la efectiva aplicación de estas medidas y además para poder pensar la diversidad regional que tiene nuestro país y cómo ésta se está expresando en la emergencia sanitaria. Dos políticas sobre eso. Nosotras tenemos conformado un Consejo Federal del cual participan consejeras de cada uno de los estados provinciales. A partir de ese consejo se vienen trabajando y repensando cada una de las iniciativas que el Ministerio viene pensando, y hemos trabajado también un material que está disponible en la web de recomendaciones para gobiernos provinciales y locales de cómo transversalizar la perspectiva de género en el marco de la emergencia. Gracias. Pilar, muchísimas gracias. También vemos que hay muchos elementos comunes, pero también divergentes, en el sentido de poder compartir buenas prácticas, experiencias, o bueno, intentos de política pública en este contexto de crisis multidimensional. Estamos 2 horas, realmente nuestra idea era tener 1 hora con toda la transformación, pero estamos bien. Si les parece, vamos a dar 3 preguntas, no más, lo vamos a compartir, pero esto es un inicio, ¿sí? Como decimos, esto inicia el ciclo de webinars. Vamos a tener webinars que ya las tenemos preanunciadas, por lo cual vamos a compartir. Síganos en América Latina Genera y en las redes sociales, que ahí vamos a compartir. Entonces, si alguna persona quiere levantar la palabra, le abriríamos rápidamente, realmente tiene que ser muy cortito. Y si quieren, Guille, que pidan la palabra en el chat. En el chat pueden pedir la palabra o levantar la manito, ahí en el chat, y nosotros activamos su micrófono. Si no, lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias. Las próximas webinars van a ser con registro sumamente cerrada, así que por favor les pedimos que conviden en este ciclo de webinars. Si tienen alguna palabra, pregunta. Sí, no vamos a cerrar, Carolina, todavía. Queremos ver. Parece que no. No. Ok. Carolina, Sí. te paso la palabra. Solamente quería mencionar, ¿no?, que al igual que Pilar, todos los que son los expos que tenemos tanto en el tema de violencia, transversalización, como el tema de igualdad, también están colgados en la página web del Ministerio de la Mujer, y allí también podemos ver las cartillas y todo lo que hemos estado haciendo, que si les pueden servir también de alguna buena práctica, pues excelente, ¿no? Uh-huh. Carolina Cornejo, que nuestra comunicadora va a poner en las redes sociales de América Latina Genera las páginas web del Ministerio de la Mujer de Perú y de Poblaciones Vulnerables, y del Ministerio de Género y Diversidades del Ministerio de Argentina, con todos los links para que ustedes puedan, lo mismo que la grabación. Entonces, si vamos a enviar sí. Entiendo que Julia Paredes quiere hacer una pregunta. Buenos días, muchas gracias por todo lo que han expresado, y mi pregunta está en el sentido de saber qué resultados han tenido, porque en los 2 países se ve que han avanzado mucho en temas anteriores al COVID, pero el tema de resultados, porque por ejemplo en Ecuador estamos con leyes, tenemos una buena relación en los GATS, parroquiales y provinciales. Sin embargo, cuando las mujeres hacen una denuncia, existe un entrampamiento en el tema de la posibilidad de que los operadores de justicia lo hagan práctica la ley. Entonces, eso como que nos preocupa acá en Ecuador, y me gustaría saber, por ejemplo, aquí hay el 911 para las denuncias, sin embargo, allá dice el 144. ¿Qué tantos resultados han tenido? Solamente esa pregunta. Gracias, Julia. Le pasamos primero la palabra a Carolina y después a Pilar, si pueden responder. Sí, rápidamente, gracias por la pregunta. Justo en el tema de atención yo incidí, pero no con tanto detalle. Quería comentarles lo siguiente. Nosotros también tenemos la línea 100.
En la línea 100 estamos recibiendo todo tipo de llamadas, tanto a nivel de prevención como de atención también. Y en verdad está ayudando mucho porque nosotros ya hemos coordinado previamente con la Policía Nacional. Tenemos el mismo problema que tenemos en todos los países de la articulación efectiva, pero en este caso concreto hemos logrado coordinar con policía, con Ministerio Público y también con Poder Judicial. Con policía es con quien más estamos actuando. En este momento en el cual estamos, igual que ustedes también en aislamiento social, además de la línea 100, tenemos un chat donde también se reciben apoyos, pero también tenemos un sistema de atención urgente que sí está a disposición para ir a los casos de los cuales se requiere una inmediata intervención, y cuando no están los sistemas de atención urgente, aun cuando hemos replegado los centros de emergencia mujer, que les llamamos así, para brindar atención legal, atención psicológica y asistencia social, sí hay algunos que son de emergencia y que funcionan incluso de la mano con comisarías. Entonces, ellos también están yendo. Incluso nos ha pasado casos en los cuales hasta a mi persona también me llegan casos terribles en los cuales yo automáticamente llamo a un comisionado de la policía y ellos automáticamente acuden, sobre todo acuden cuando estamos en momentos de noche o madrugada. Quisiéramos llegar a más. Sabemos que también hay problemas, no podríamos decir que en todos los casos se da la atención al 100%, pero sí estamos logrando cubrirlo. Y es más, hemos logrado que la línea 100 también brinde atención a personas, hombres y mujeres, que por toda esta situación necesitan atención psicológica, porque obviamente este encierro, pues a algunos afecta más que a otros, ¿no? Eso también lo estamos buscando hacer. Muchas gracias, Carolina, ministra. Pilar. Bien, bueno, gracias Julia por la pregunta. Creo que justamente la búsqueda de resultados es una problemática que nos atraviesa en toda la región, como muchas veces muchos países hemos avanzado en avances legislativos claros, hasta con normativas de avanzada frente a tal vez hasta otras regiones, pero bueno, luego la aplicación efectiva y los resultados es algo en lo cual encontramos todas las trabas que dimensionan el anclaje cultural y estructural de las desigualdades de género, ¿no? Eso nosotras venimos también identificándolo como un problema muy grande en Argentina desde, digamos, antes de nuestra creación como ministerio, y tiene que ver también con la creación del mismo ministerio, ¿no? Cómo poder avanzar en políticas que efectivicen aquello que las leyes norman, ¿no? Sobre esto, hoy por hoy nos es crucial, ante la emergencia del COVID, ya lo era previamente, pero hoy más aún, las articulaciones interministeriales con distintas dependencias, ¿no? Por ejemplo, con justicia y derechos humanos, para poder trabajar hoy frente a los femicidios y feminicidios y transfemicidios. Se acaba de crear una mesa de trabajo conjunta para poder efectivamente trabajar con los operadores y las operadoras de justicia, en donde muchas veces encontramos estas trabas. No, vale decir que no tenemos todavía, no podemos dar resultados numéricos por el corto plazo del ministerio. No nos sería responsable poder tener estadísticas certeras y de largo aliento que puedan dar estas respuestas, pero sí retomar una herramienta que tenemos nosotras aquí, que es la herramienta de la Ley Micaela. La Ley Micaela obliga a todo el personal del Estado en los 3 poderes a la formación en perspectiva de género, para todos, desde altas autoridades a los trabajadores y trabajadoras de atención al público. Nosotras nos hemos dado un trabajo importante desde diciembre a esta parte de formación en Ley Micaela, sobre todo con altas autoridades, entendiendo que mucho de lo que se había hecho previamente era formación con trabajadores y trabajadoras de línea, y que quienes efectivamente tomaban las decisiones de política no se había encarado esta formación. Entonces, poder encarar esto que hoy estamos transformando en formaciones virtuales, dada la situación actual, poniéndole mucho hincapié a esa producción, es también para nosotras una forma
de intervenir en la producción de resultados. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, también. Tenemos comentarios de Tania Sánchez, la centralidad de seguir construyendo, como decía tanto Carolina como Pilar, políticas a largo plazo y sistemas nacionales de cuidado como elemento estructurador, y que realmente repensar esto que decíamos al inicio, repensar las relaciones económicas, laborales, incorporando los cuidados como un elemento central. Creo que este es uno de los grandes desafíos de los estados, universalizando obviamente las políticas de salud y los servicios de salud, y generando repensamientos, pensamientos nuevos en torno a cómo los estados están dando respuesta, pero también el mercado, el sector privado y las relaciones comunitarias y familiares. Entonces, por mi parte, yo quisiera dar un cierre y después le paso a Diana. Agradecer infinitamente a todo el equipo del área de género de aquí, bueno, obviamente Eugenia, Andrea Quesada, que ha compartido muchísimo, Vivian, Iria, que ha trabajado muchísimo, Ana, Carolina, Sebastián, Andrea Castaño, todo el equipo que seguimos trabajando fuertemente, pero también sobre todo a nuestra red de puntos focales de género, que cada una están en sus países, desde el sur hasta el norte, no puedo nombrarlas, son muchísimas las oficinas del PNUD que tienen equipos de género en Argentina, en todos los países, y que muchas están aquí presentes. Sigan estando con esas colegas y seguimos estableciendo estas redes, y a todo el trabajo. Entonces, vamos a seguir mandándoles el ciclo de webinars para que podamos seguir trabajando en este ciclo de aprendizajes y de volver a hacernos preguntas en torno a estos desafíos nacionales, regionales y globales. Muchísimas gracias. Diana, te paso la palabra. Gracias, Guille. Un saludo de verdad y un agradecimiento por todas las dificultades técnicas que tuvimos el día de hoy. Afortunadamente pudimos sortearlas y no nos perdimos este espacio tan valioso para compartir lo que están haciendo los países. Como lo dice Guille, esta es solo una abrebocas de lo que viene, y esperamos continuar apoyándoles en todos los esfuerzos que ustedes están haciendo en sus países. Muchas gracias y que tengan entonces una feliz jornada. Muchas gracias. Saludos. Estaremos compartiendo las webinars y todo. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, chao.